Bueno, en el programa pasado estuvimos hablando acerca del patrimonio cultural en general, hablamos de cómo las sociedades en sí se definen, ¿sí? Se autodefinen en base no solo al patrimonio cultural que es legado por las generaciones anteriores, sino también por lo que se va generando en el presente y permanece en ese mismo patrimonio. Hablamos un poco acerca de qué cosas nos dan identidad, qué cosas nos dan un rostro, digamos, como pueblo, como comunidad o como ciudad. Y cerramos hablando de la destrucción del patrimonio arquitectónico. Habíamos hablado acerca de la destrucción de los Budas de Pamillán, el sitio arqueológico de Nimrod, la Catedral de Notre Dame y cómo reacciona, ¿sí?, la gente frente a eso. Mi objetivo hoy es hablar justamente de el patrimonio arquitectónico y qué es lo que está pasando con el mismo acá en Comodoro Rivadavia en base a lo que pueda decir, en base a lo poco que sé. Para empezar vamos a escuchar a Mariana Malhem, arquitecta y docente universitaria de Corrientes, ¿sí? Que es un especialista en patrimonio arquitectónico y nos dice, bueno, cuál es la importancia y cómo se define. Inmediatamente pensamos en la antigüedad como uno de los primeros criterios. Y esa antigüedad no está dada por lo viejo que sea o lo nuevo que sea un bien, sino por la distancia que yo tengo para poder mirar sin estar atravesado por otras miradas. El otro criterio tiene que ver con la representatividad, es decir, ese bien es representativo de una forma de hacer arquitectura, de una forma de construir ciudad. El otro valor tiene que ver con la integralidad, es decir, yo tengo un bien y si íntegramente está conservado, tiene carácter patrimonial. Y puedo tener un cuarto concepto que es la autenticidad, que es muy importante, porque la autenticidad nos está garantizando que esa antigüedad que estamos viendo es verdadera, no es construida, no es un escenario. Esos son los primeros conceptos que tenemos que tener en cuenta. Lo segundo que me parece muy importante es pensar que la ciudad está construida prácticamente por la presencia de la vivienda. Y en el ámbito rural también necesitamos vivienda. Es decir, la vivienda es uno de los elementos constructores de ciudad más importantes con los que contamos. Entonces, lo que nos dice Mariana Malhem es ¿qué define el patrimonio? ¿Por qué empezamos a decir de repente esto tiene valor patrimonial, sí, hablando de lo arquitectónico? El tiempo, el estilo, el estado de conservación, digamos, y la autenticidad. Comodoro es particular, tiene una historia particular con su patrimonio. En la medida en la que empecé a trabajar con el proyecto de Comodoro Abandonado, en la que estoy registrando lugares que están abandonados dentro de la ciudad, dentro del eje de la ciudad. Así lo encuentran en Instagram. @Comodoro Abandonado. Sí. Me puse a investigar un poco porque a mí tengo una fascinación por lo abandonado, por lo que está en ruinas, por lo que ya no se usa o permanece, ¿sí?, como una especie de testimonio histórico. Y empecé a buscar, bueno, ¿qué está pasando acá? En Comodoro, el primer acercamiento que hubo a nivel ordenanza, ¿sí?, es la ordenanza 6629, que se creó en el año 99, justamente, que no puedo encontrar. No bien. Está en formato digital. Claro. Sí, no está. Que dictaminó la apertura de un registro permanente de edificios, sitios y objetos del patrimonio histórico, cultural y natural de Comodoro Rivadavia. ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios para que un bien entre en este registro? Tiene que tener valor histórico, valor artístico, valor natural o valor contextual. ¿Sí? O sea, un valor histórico de este edificio está de hace 100 años, artístico como que, bueno, este edificio representa la manera de construir de hace no sé cuánto, valor natural, hay muchos lugares y espacios que forman parte del patrimonio, por ejemplo, el Parque Saavedra. Claro. Así que no tiene ningún valor arquitectónico, pero sí en sí como tiene un valor natural.
Y el valor contextual, es decir, qué valor tiene ese lugar o ese edificio para la gente que lo rodea. Sí, o sea, ¿qué valor tiene por ahí este edificio no tiene valor para la ciudad, pero sí tiene valor para el barrio en el que se encuentra? ¿El Cerro Chenque por ahí? El Cerro Chenque. De hecho, justamente, bueno, toda la discusión que hubo acerca de si ¿Hay que quitarlo o no? hay que quitarlo o no, lo volvemos una escalinata o no, ahora es una pirámide, bla, 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 discusión. No, que también entra dentro del valor natural el Cerro Chenque. Además, viste Exacto. cómo garpan Natural. las pirámides. ¿Sabés ¿Sabés cómo la veo ahí? Hacemos una pirámide. Cuando se derrumba. Al estilo maya. Empezamos a enterrar gente. Che, bueno, Sí. ¿listo? ¿Listo? Ya está. Gracias. Hay 3 ordenanzas más que se fueron haciendo entre 2014 y 2016. Y al día de hoy, que esto lo pueden encontrar online, hay un mapa. ¿Sí? Si ustedes escriben patrimonio Comodoro, el primer link que les va a dar es un link a una página de patrimonio que tiene acceso a un mapa armado con tecnología de Google Maps, en el que podemos ver los bienes declarados de valor patrimonial. ¿Sí? Hay 132 hasta el momento. Y cada uno tiene un cierto valor o grado de protección. Tiene como, si uno se pone a ver los datos, porque no solo puedes hacer clic y ver qué es, sino además te da una breve historia, un breve texto de historia, Sí. y qué ordenanza determinó que esto formaba parte de patrimonio. Ok. Y dice, esto tiene valor de protección grado 1, esto tiene valor de protección grado 2 y 3. Como no tengo acceso, como no encuentro la ordenanza 6629, no tengo idea de en qué consiste. Claro, sí. Que respaldan esos grados. Y acá es donde empezamos donde yo personalmente, voy a hablar en sí desde mi propia experiencia, porque sé que hay gente que está trabajando con el patrimonio, es algo que recién estoy empezando a lograr, pero al mismo tiempo me extraña la falta de acceso a la información y cómo se la maneja en general. No estoy culpando a nadie, sino que es mi propia experiencia como persona interesada, ¿sí? No sé qué pasa con esos grados. Y no sé qué es lo que determinan. Porque, por ejemplo, la estación de tren de Diadema, sí, que fue recientemente movida por un grupo de diademenses, de gente de Diadema, que justamente decían, vamos a revalorizar este lugar y vamos a transformarlo en una biblioteca, ¿sí? Tiene una protección grado 1. ¿Y eso significa que...? No tengo idea. Ok. Tiene un nivel de protección grado 1, pero sin embargo está completamente abandonada. Claro. ¿En qué sentido? Si no fuera por los vecinos de la localidad que se pusieron y presentaron un proyecto de cultura de nación y consiguieron dinero, por ejemplo, para empezar a remozarla, para limpiarla, para ponerle, para cerrar las aberturas, porque estaba entrando gente y la estaba destruyendo por dentro, ¿sí? No se está haciendo nada, ¿sí? Después tenemos la iglesia reformada de Diadema, que es de grado 2. Y es un edificio que se está cayendo a pedazos. Si uno entra ya está todo quebrado, ¿sí? O sea, a ese lugar, discúlpenme, si por ahí es mi poco conocimiento, pero un lugar que prácticamente se le voló la mitad del techo y tiene grietas en las 4 paredes, es algo que eventualmente va a haber que echar abajo. Sin embargo, forma parte del patrimonio. Lo mismo pasó con la estación de policía de kilómetro 8, que fue demolida el año pasado, ¿sí? De repente. Un fin de semana, el lunes amaneció demolida. Tenía grado 2, tenía un cartelito enfrente decretando, no, esta comisaría pertenece tiene valor patrimonial, le echaron abajo. Chao. Hablando de estas cosas, uno empieza a investigar y ve que ciertos lugares siguen perteneciendo, ¿no? a personas, ¿no? Que son dueños particulares, ¿sí? Sí. Lo mismo pasa con el Conferpet, el cine Conferpet de kilómetro 8, que pertenece a una familia, que hoy día tiene protección de grado 1, pero al mismo tiempo es un supermercado. Claro. ¿Qué pasa en Comodoro con todo esto? Los 2 mejores ejemplos que tengo son los siguientes. Uno, el Faro de Caleta, Córdoba, que fue noticia hace 3 días, 2-3 días, se salió en las noticias que como parte de un proyecto nacional, ¿sí? Para remozar espacios de patrimonio y en general a todos los faros a lo largo de la costa de Argentina, ¿sí? Dijeron, vamos a repintar y hacer obras de arquitectura y lo vamos a dejar bonito. Un foco LED le van a poner. ¿Cómo? Un foco LED. Así con Un luces. foco LED. La tira. RGB y los barcos van a pasar. ¡Uy! Apaguen esa luz de mierda. Lo cierto, esto es
un proyecto nacional. Esto no sale de municipio, no sale de acá. Sí, bueno, obviamente se adhieren y dicen, bueno, pero es un proyecto nacional. Y después la situación del chalet. Uf. Nuestro queridísimo chalet Huergo, ¿no? Que hace 2 meses, si no me equivoco, fue noticia diciendo se cae. La razón por la que permanece cerrado, ¿sí? A Sol y a Luna es que está todo el lado marino, el lado que está siendo socavado. Recuerdo que en algún momento cuando iba a la universidad yo pasaba y alcanzaba a verla. Había una especie de quinchito ahí abajo, ¿sí? Que daba mucho más al mar. Eso ya se derrumbó, está debajo de las olas, ¿sí? Y todo el terreno en el cual se asienta el chalet es inestable. No sé hasta Distancia. dónde llega el problema del movimiento, pero ¿cuál fue la respuesta que salió desde el municipio en su momento, de la secretaría encargada de esto? No hay plata. Que se caiga. No dijeron que se caiga, pero dijeron que no había plata. Y después uno empieza a averiguar, por ejemplo, qué es lo que pasó con el famoso Estadio Centenario, que ahora todo se va a terminar y el municipio La sede de Lollapalooza. Exactamente. Claro, va a ser Lollapalooza, sí. ¿Sí? ¿Cómo se armó? En base a las últimas noticias, que esto salió en los medios, el municipio hizo un arreglo con Nación, ¿sí? Y Nación eventualmente repondría esos fondos, ¿sí? En obras de infraestructura, ¿sí? Es decir, Comodoro se hace cargo del gasto del estadio y luego Nación, porque esta es una obra nacional, no es una obra ni provincial ni municipal, ¿sí? Iba a poner plata para infraestructura. Claro, de repente empezás a averiguar, ¿y quién se encarga del mantenimiento del chalet? La Secretaría de Infraestructura. Cuac. Entonces, no hay dinero para mantenerlo, no hay... Pero al mismo tiempo estamos gastando dinero. ¿Cuál es el valor de la infraestructura acá? ¿Cuál es el valor de nuestro patrimonio? Parece casi como si estuviese... parece más una denuncia, pero es una discusión que yo en lo personal no termino de encontrarle un sentido más allá de lo barrial. Comodoro es un lugar que creció como un montón de pequeños campamentos, ¿sí? Y a veces encontramos muchísimo valor, ¿sí? Muchísimo valor patrimonial dentro de esos barrios que en su momento fueron campamentos. Astra, ¿sí? Retomando el cine-teatro y la administración de la empresa Astra en su momento, Diadema, ahí retomando el control de las oficinas centrales de CAPSA, y también los vecinos, ¿sí? Adquiriendo control de la estación de tren. ¿Qué pasa? Uno de los mejores ejemplos, digamos, de movimiento barrial respecto a esto, es lo que para mí es lo que está pasando en Kilómetro 5, ¿sí? Con Detrás del Puente. Hablé con Lía Navarro, que es una de las que está relacionada con Detrás del Puente, así también con un montón de asociaciones, que me pasó un par de datos, ¿sí? Que podríamos escuchar a ver qué es lo que tiene para decir. Escuchémosla. Lo que motiva no es solo tener estos edificios arreglados y parecidos a como eran cuando funcionaban con sus funciones originarias, ¿no? Porque sería, la verdad, que un objetivo bastante hueco, sino poder cumplir necesidades o poder cubrir necesidades actuales del barrio. Nosotros, por ejemplo, no tenemos ningún centro cultural, ¿sí? No tenemos ningún lugar donde reunirnos, donde hacer actividades. Las hacemos en la plaza, al aire libre o en el paseo costero, y tenemos que estar pidiéndole a algún vecino o a los petroleros privados para que nos pasen energía, porque no tenemos ni energía para un equipo de sonido. Entonces, en verdad, hay necesidades actuales que se pueden, digamos, cubrir refuncionalizando estos edificios patrimoniales. Y luego la función principal es sostener identidad, digamos. Nosotros
Cuando luchamos y buscamos que se reforzara la pasarela, es porque la pasarela es un elemento constitutivo del paisaje de Comodoro Rivadavia, ¿sí? Es una mirada integral en donde la historia se confunde con el patrimonio natural también, que es este pedacito de costa tan bonito, y donde la pasarela es un hito más, que nos recuerda a quiénes fuimos y por eso quiénes somos, ¿no? Y así la Casa de Bomba, y así la usina, y así la Escuelita 37, que fue la primera escuela. Así todavía se sigue luchando por tener un monumento o algo que recuerde el lugar donde se prendió fuego el pozo número 5, donde explotó ese pozo y se perdieron las 2 primeras vidas de trabajadores de la actividad petrolera a nivel nacional. Entonces, y no tenemos nada que recuerde ese lugar, que está muy cerquita de la costa también. Entonces, acá también está la casa de José Fuch, donde vivió José Fuch, uno de los descubridores del petróleo. Bueno, ahí está el mástil histórico, hay muchísimos elementos patrimoniales que cuentan los inicios de Comodoro Rivadavia. Por eso uno se involucra en esta cuestión, que tiene que ver no solo con la historia barrial, tiene que ver con los orígenes de Comodoro Rivadavia. Aquí estuvo el primer muelle, aquí estuvo el primer hospital, ¿sí? Luego de la explosión del pozo número 5, que estaba en donde era el barrio Mitre, que ahora la erosión costera se lo tragó ya no queda nada del barrio Mitre. Acá se comenzó con la construcción del ferrocarril, ¿sí? Una vez que ya se había descubierto el petróleo, por eso tenemos el barrio ferroviario en kilómetro 5, o sea, fue una semilla inicial de esta ciudad que tenemos hoy. Por eso tenemos que seguir recordando, por eso también es importante tener el lanchón, lo más parecido a cómo era cuando se utilizaba para bajar personas y bajar mercadería de los barcos que no podían acercarse tanto a la costa porque nos daba el calado, y se acercaban al muelle entonces con los lanchones, había varios, y bueno, sobrevivió uno solo, a duras penas, ¿no? Porque está bastante maltrecho. Pero la idea es recordar esos hitos, pero totalmente integrados a las necesidades actuales, ¿sí? Nadie quiere una instantánea congelada, pero sí queremos recordar cuáles son las raíces, de dónde venimos, ¿sí? Y cuáles fueron las cuestiones que marcaron lo que hoy está institucionalizado, naturalizado, ¿no? Lo que damos por hecho, y hay cosas que damos por hecha porque la vemos todos los días, porque pasamos al lado, pero que tienen una historia muy rica. Muy bien, le agradecemos entonces a Alía Navarro por este testimonio de Detrás del Puente, ¿no? Sí, ella está relacionada con muchas asociaciones que están trabajando en este momento, ahí en kilómetro 5, para remozar el barrio a nivel cultural e histórico. Claro. Bien, ¿Vivas quería decir algo? No, lo vi con... Mirá, Bien, ¿le parece si vamos a una tanda y a la vuelta cerramos con esto? Tenemos un mensaje. Un solo mensaje de Misael que dice: el problema con el patrimonio, me permito agregar, es que las discusiones y diferencias sobre el valor arquitectónico alcanzan niveles estresantes, violentos, tóxicos. Sugiero que hagan terapia patrimonial. Bien, con esta nos vamos a una tanda y a la vuelta seguimos con más cultura pop. Las peras del Olmo, reculando en el barro y en hojotas. Muy bien, estamos en un nuevo bloque de Las Peras del Olmo con cultura pop, hablando de patrimonio. Estuve chequeando un poquito el mapa, es muy interesante, salen todos los puntos que se consideran patrimonio acá en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Estaba viendo, acá nomás están los ex baños públicos de la O el Rivadavia, museo. que el museo, claro. ¿Cómo es? El mismo espacio verde dentro, el bulevar, Ujú. forma parte del patrimonio. cosas que no sé si lo va a nombrar. El correo, que hace 2 años más o menos se había caído el escudo arriba de una persona. Y después el lugar que está frente a la Anónima del Centro, que era Sacoa, que se le cayó el techo. Casa Lausen. Originalmente llamado Casa Lausen, hoy Claro. es un local donde funciona Musimundo, después juegan videojuegos y eso. El ex mercado regional,
que es el Consejo Deliberante hoy El en día. exmercado regional. Creo El que centro va cultural también mucho dentro, eran los galpones del puerto, va mucho de la mano de si tiene un uso o no. Va. Creo que, de nuevo, esto es no escribí ni un libro ni nada. Hay un montón de gente que está laburando en eso y estoy tratando de ponerme al día. De hecho, es algo que me gustaría volver a tratar eventualmente. Seguir afanando, ¿no? Obviamente. Creo que, como digo, está determinado por el uso. Sí, pero al mismo tiempo es por un uso que tiene mucho que ver con el interés político en sí. ¿Por qué se recuperó el centro cultural? ¿Sí? Porque hubo un montón de gente que estaba presionando y presionando. El actual centro cultural que tenemos, ¿sí? Hace años que venía siendo exigido por un montón de artistas de acá que habían formado una comisión para abrir un centro cultural en ese lugar. ¿Y qué hizo un municipio? Armó un centro cultural en ese lugar. ¿Sí? Un centro cultural en el que, bueno, sí, hoy se hacen muchísimas cosas, pero al mismo tiempo es el único centro cultural de la ciudad. Y hablo en el sentido de centro cultural grande. Uh-huh. Una de las cosas que decía Lía en su audio, que me pareció muy interesante y relevante, es: no tenemos centro cultural. No tenemos un lugar en el que desarrollar actividades culturales de carácter barrial. Tenemos que andar viendo dónde lo hacemos. Uh-huh. El lugar donde ellos están trabajando detrás del puente, este lugar que recuperaron, que en este momento están trabajando con el municipio, sí, ahí ustedes pueden pasar por el bulevar, ahí pasando la universidad, llegan a donde está la vieja estación de tren de kilómetro 5, la recuperaron luego de que allí estuviese viviendo gente. Eso estaba ocupado en su momento. Sí, y está bastante venido abajo. De hecho, siguen ahí sin tener electricidad, sin tener manera de mantenerlo así. Hablando ahí de, por ejemplo, la vieja Casa Lausen, en su momento cuando Musimundo la toma, o era Garbarino Megatone, no me acuerdo muy bien, pero recuerdo así, clarito en el diario que había salido, que el municipio le dio un premio por haber mantenido el frente del edificio. Era como, le daban un reconocimiento por mantener la infraestructura del lugar. ¿Y eso la ley de patrimonio no lo No, es que no sé por qué había que darle un reconocimiento. No terminé de entender mucho, porque además eventualmente ese lugar está en muy mal estado. Sí. Básicamente es una cáscara. Uh-huh. Es una cáscara y adentro van reformando en la medida de lo que necesitan. Lo mismo pasa, y esto me llamó muchísimo la atención, el día que... ¿Vieron cuando van caminando y de repente dicen: mira, ahí hay un edificio? La usina del pueblo, la primera usina de Comodoro. ¿Dónde está? En la calle Pellegrini, frente a esta casa de música, sí, que queda ahí, cuyo nombre no recuerdo. Music Track. Es un frente nada más. Es el frente tiene un hermoso cartel viejo que en su momento me hizo pensar en la Rusia soviética, que dice la usina del pueblo en vertical, ¿sí? Y es un frente. Porque si vos ves por la puerta, que está están haciendo obras en este momento en el interior, ya ni techo tiene, ni las paredes originales tiene nada. Es un espacio vacío, con un frente. Uh-huh. Y no está en el mapa. O sea, no está en el mapa de patrimonio. Entonces, no sé si es que no está declarado patrimonio o qué. ¿Cuál es el estado de ese edificio? Porque además actualmente sigue, en su momento logré ver el interior cuando estaban haciendo obras que dejaron la puerta abierta, y hoy día no hay nada. ¿Qué usaron para tapar la puerta? El mismo cartel que habían puesto desde patrimonio. Había un cartel enfrente a la usina, ¿sí?, que decía: aquí funcionó la primera usina. Lo arrancaron y lo usaron para tapar parte de las puertas. No sé bien qué es lo que se está haciendo a nivel patrimonio. Sí sé que hay muchísimo valor patrimonial en edificios dado dentro de los barrios. Y acá arranca la gran pregunta, que es: si nosotros tenemos un patrimonio y el Estado no trata ese patrimonio de la manera en la que lo tiene que tratar, ¿qué tiene que hacer la gente? Tomar el poder por la fuerza. Camberbeck. Dictadura. ¿Cuáles son? Dictadura del proletariado. Si hay una comisión de patrimonio, sí, porque hay una comisión de patrimonio, y hay una reglamentación, y hay una ley, y hay esto, ¿qué
¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se maneja? ¿Qué está pasando? Actualmente uno puede encontrar Patrimonio CR, tiene una página en Instagram. Ahí de vez en cuando suben videos y imágenes y fotos viejas de Comodoro haciendo comparativas entre pasado y de presente. Hay algo raro que pasa en Comodoro, que es, de nuevo, todo esto es completamente personal y subjetivo, que creo que hay una especie de olvido. Hay una especie de continuación. En su momento alguien me criticaba la página, el nombre. Me decían, ¿por qué Comodoro Abandonado? Comodoro no está abandonado. Y el nombre no era justamente apuntando a lo que es, mirá, abandonado, qué loco, sino que es, ¿por qué esto está abandonado? ¿Por qué nadie lo usa? ¿Por qué nadie lo retoma? Que en su momento ahí, el municipio amenazó con que iban a hacer una tremenda instalación de una especie de barrio sustentable ahí en el predio donde actualmente se busca poner la nueva estación de colectivos, ¿sí? Que está ahí en el 3, donde no están todos los coches del depósito de coches de la comisaría y están los viejos galpones de YPF, ¿sí? Sí, bueno, se prendió fuego hace un par de años. Bien, y no pasa nada, sigue ahí. Y si uno se pone a ver Comodoro, ¿sí? Va a encontrar lugares abandonados por todas partes, ¿sí? Y de nuevo, no es la idea de, cuando hablo de abandonado, no hablo de echémoslo abajo o dejémoslo así como está, sino que, ¿qué es esto? Claro. ¿Qué valor tiene para nosotros? ¿Y por qué lo dejamos así? Yo te iba a decir que además de esta comisión que seguramente debe haber, o que si no la hay, que debería existir, de patrimonios culturales, también desde la universidad se están trabajando estos temas. En un principio, es un proyecto de investigación que comenzó hace poco, van a hacer como un paneo general de investigación sobre patrimonios culturales acá en Comodoro, y después yo calculo que la idea es que esto culmine en un grupo de personas también que se ocupen de las tareas respectivas a eso. Hay que ver, porque además es esta cosa que me llama mucho la atención es estamos definidos por la historia. ¿Sí? Comodoro nació como un montón de casas de chapa. ¿Sí? Vayan a ver el fondo Nuremberg, el fondo Nürnberg, perdón. El fondo Nürnberg, que abrió una página en Instagram también y que están subiendo fotos. Comodoro era un chaperío. Comodoro era un chaperío y empezó a crecer y se transformó en esto y después cambió y tiene una historia tremendamente rica que, por ejemplo, lo mencionaba en el programa pasado, a veces es... Loco, ¿vos sabés por qué el barrio Abel Amaya se llama Abel Amaya? ¿Sabés por qué el Pueyrredón se llama Pueyrredón? ¿Sabés por qué la calle Pellegrini? ¿Sabés por qué Kilómetro 3? ¿Sabés por qué Astra se llama Astra? ¿Sabés qué era Comodoro en el pasado? Hay una labor, pero al mismo tiempo tengo la sensación, y de nuevo vuelvo a la visión completamente subjetiva, de que hay una división bastante marcada entre las viejas generaciones y las nuevas generaciones. En el sentido de que las viejas generaciones son muy tradicionalistas y recuerdan y tienen una memoria viva muy presente, y las nuevas generaciones no tienen tan presente eso. Y no voy a decir que no les importa, sino que es como que no sé si hay una labor de recuperación histórica como se debería estar haciendo. Yo creo que también eso se va transformando. O sea, es necesario claramente que cada uno retome sus orígenes básicamente, pero también hay nuevas construcciones respectivas, por ejemplo, las diferencias de barrios. O sea, la gente de ahora, por ejemplo, a través del estereotipo sabe de qué va, como que vamos jugando con eso, que no deja un poco también de lado la historia, me parece que es como el resultado de eso. Sí debería haber más recuperación de ese patrimonio histórico, pero no es que haya desaparecido o que vaya a desaparecer, sino que se va transformando y se convierte en otras características también. Claro. Justamente el patrimonio va mutando. Muy bien. Sí. Perdón, ahí en el kilómetro 3 está el área central que utilizaron. Recuperada. Está recuperada, usaron un área comercial ahora. Y dejaron unas vías viejas con un carrito que creo que se puede mover en esas vías. Hace poco me senté en la punta y se levantó ese carrito, hizo un wheelie y casi me mato. No se suba. Eso iba. Por esto es que... Bueno, una cuestión que voy a dejar para después y ya corto.
El tema del tren. Sí, ni hablar. Patagonia creció con el tren. ¿Y ahora? Y cuando se fue el tren, eso significó la muerte de un montón de lugares. Un lugar muy cercano, Holditch. Sí, un lugar que prácticamente fue una desviación. Ustedes ven Sarmiento, Comodoro, una línea recta y de repente ven que se forma una U que baja así una cosa deforme, rara, que vos decís, ¿por qué tiene esa desviación? Holditch. En su momento, el tren que podría haber ido derecho se desvió kilómetros, ¿sí?, para llegar a ese lugar. Y cuando desapareció el tren, Holditch desapareció, se fue con él. ¿Sí? Entonces, ¿qué le debemos al tren? Hay tantas cosas. Acá nos dice Débora que en kilómetro 8 hay un centro cultural y justamente la vecinal de kilómetro 8 es bastante como consolidada y ha trabajado también por la recuperación de esos espacios, me parece. Pero es la misma gente, de vuelta, surge. Exactamente, es la gente la que empieza a mover. Y para romper con esta concentración cultural. ¿Sí? Porque, si vos tenés un solo centro cultural, no podés desarrollar. No. Tenés que empezar a federalizar, entre comillas. Muy bien. Inundemos Comodoro de centros culturales. Qué lindo que sería eso. Sería rico. Ay, rico. qué bobo que es. Córtalo, ya está, ya terminó. Sí, ya está. Corta, subí la música, Bien. subí la música. Señoras y señores, así termina otra nueva sección del señor Santiago Kammerbeck de Cultura Pop. Vamos a una pequeña tanda y a la vuelta tenemos un contador, ¿puede ser? Contador. Ay, qué lindo.